Nos hemos congregado hoy en la casa del Señor, martes, semana 34 del tiempo ordinario, Cristo, Rey del Universo. Y la liturgia de la palabra de hoy tiene que detener a cualquiera que la lea, quiera reflexionarla y encontrar un camino de salvación en su vida. Fíjate que en esa primera lectura estamos leyendo al profeta Daniel, el profeta de los sueños y las visiones, el de los huesos secos y tantas historias. El rey Nabucodonosor, un rey poderoso, con un reino extendido, parecería que el mismo Dios le dio tanto poder para alcanzar tanto. Ha tenido un sueño. Entre todos los sabios, visionarios y todo lo que hay en su reino, no encontró a nadie como Daniel, apuntando que Daniel es un israelita, que fue llevado cautivo preso hasta allí para servir al rey, y que es un hombre en el que no hay engaño, fiel a la justicia, fiel a la verdad. El rey lo manda a buscar para interpretar ese sueño que ya vimos en la primera lectura. Daniel va, pero antes de ir, él sabe que no depende de él, que eso depende del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Entra en oración, se prepara espiritualmente y va a hablar con Nabucodonosor. Se le cuenta el sueño, él lo cuenta otra vez como para entender qué me estás hablando y lo interpreta. Uno tiene que saber, antes de hablar de este texto, que Daniel no está escribiendo ni interpretando este sueño antes de que esos reinos cayeran. Es todo lo contrario. Él lo está interpretando después de que ya esta historia había ocurrido. Y lo hace más glorioso y más poderoso, porque es poder ver la acción de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Si quieres vivir en santidad, tienes que detenerte un segundo largo, para examinar toda tu vida y empezar a ver dónde y cómo es que Dios ha estado. En este día que me sentí bendecido, dónde y cómo Dios se manifestó. Pero en este día terrible de calamidad, de miedo, de pérdida, de caos, ahora de lejos, volviéndolo a ver, Dios estaba allí, se manifestó, lo permitió, me engrandeció, me liberó de otras cosas y aún me liberó de mí mismo. Porque si algunas de esas cosas que me han pasado no me hubiesen pasado, yo hubiese creído en algún momento que podía sin Dios. Pero en esas cosas, las que me llevaron a Dios, las que me devolvieron a su casa y las que me hicieron reconocer que sin Dios en mi vida no se puede y no vale la pena. Daniel está interpretando después que los reinos habían caído. ¿Sabes cómo era la historia? Esa imagen enorme, grande, gigante, con cabeza de oro, y así fueron describiendo hasta los pies de barro. Reinos que vinieron después de Nabucodonosor, cada uno más débil que el otro, hasta que en fin de cuentas fueron todos derribados. Lo importante de la visión es quién los derribó. Y es que desde lo alto, desde arriba, desde el cielo, cayó o vino rodando una especie de roca gigante. ¿Por qué de la nada, desde el cielo, desde arriba? Porque directo habla del Mesías. Viene un reino nuevo, un reino mesiánico, el reino del Rey de Israel, el reino de Dios, el de aquel del que Cristo es Rey universal. Esa roca que se desprende sola por su cuenta, que viene y derrumba la estatua y la convierte en polvo, es el poder del reino mesiánico. Cuando examines tu vida desde lejos, debes pedirle a Dios que en la historia de tu vida, que en la imagen falsa que a veces tú y yo nos hacemos de nosotros mismos, e incluso le damos el poder de Dios a otras personas o a otras cosas, convirtiéndolas igual en imágenes de dioses falsos,
que se desprende ese Hijo de Hombre, ese Cristo glorioso, y que venga a embatir nuestra vida hasta derrumbarnos de la soberbia, del odio, del rencor, de la mentira, de los celos, de la hipocresía, de la doble vida, de las apariencias, de los dioses falsos, de la injusticia, de la infidelidad, del adulterio y de cualquier otra cosa que yo haya constituido en mi vida como un Dios falso. Que el Cristo de la gloria sea el que me derribe de mi yo y de mi nada, para que me enseñe a vivir solo en su presencia, como un hombre en el que no haya engaño, igual que Daniel, que no quiso alimentarse con aquellos alimentos prohibidos de los pueblos paganos, prefirió la legumbre y agua para mantenerse fiel a su Dios, y por eso ese Dios le fue instruyendo en su caminar, y bien conocemos la historia de éxitos de este varón y cómo Dios en cada situación lo fue salvando, lo fue liberando y le fue dando cada día lo que cada día merecía. Que no tengamos estatuas de nada que no sea el Dios verdadero, y que no busquemos que nada ni nadie ocupe el lugar del verdadero Dios en nuestra vida, y en el encuentro con el Cristo de la gloria podamos vencer todo tipo de idolatrías, para que entonces podamos cantar con el salmista: ensalcemos con himnos al Señor por los siglos. El evangelio que hemos visto es propio de estas fiestas. Primero, pedirle a Dios que no dejemos que nadie venga a asustarnos hablándonos con lenguajes apocalípticos, lenguajes del fin del mundo, lenguajes de miedos y de sustos. Así no es la cosa. Dios te dice claramente, Jesús en persona: no te ocupes de esas situaciones. Y si te dicen que estoy aquí o estoy allá, no vayas. Él lo dijo ya más claro: el día y la hora nadie lo sabe, pues no nos ocupemos de esas cosas. La gente entraba al templo, Jesús estaba allí. Fíjense que la gente entraba y se quedaba estupefactos. ¡Wow! ¿Cómo construirían este templo en ese tiempo sin tantos recursos? Y estas piedras y estos exvotos y esta belleza, ¡qué grandiosidad!, decía la gente. Y Jesús dice: ¿se asombran por eso? Va a llegar un día en que no quede piedra sobre piedra. Y ellos, en lugar de ver la parte espiritual de lo que Jesús está diciendo, automáticamente van al miedo, a lo apocalíptico, a la prisa, a la humanidad. Señor, dinos, ¿cuándo va a ser eso? Todo miedo. No importa cuándo va a ser eso. Lo que importa es que eso va a ser. Y cuando eso sea, que tú estés preparado. En aquel tiempo hablaba de la destrucción del templo. Hoy habla, si quieres, de la destrucción de este templo. ¿Cómo se define la destrucción de este templo? De mi muerte, de tu muerte, que va a llegar tarde o temprano. Lo que importa es que cuando este templo sea destruido, tú estés preparado, listo, realmente listo, apercibido, lámpara encendida en la mano y alcuzas de aceite de repuesto. ¿Listos para qué? Para la resurrección, el centro de toda nuestra vida, de la primera lectura del Salmo, de la segunda lectura y de toda la Biblia, es la resurrección, es el reino de los cielos. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Cuándo, cómo, dónde, no importa, que estés preparado, como si fuera esta noche o mañana por la mañana, que estés preparado. No que estés asustado, sino apercibido. No que estés desesperado, sino que manifiestes tu fe. Y no que quieras salvarte porque sí, sino porque has vivido cumpliendo y conociendo lo que Dios pide de nosotros a través de su palabra. Su palabra es el Cristo de la gloria, y a través de todas tus buenas acciones. Al final, solo prevalecerá la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, tu palabra no. Pues apeguémonos a la palabra desde la interpretación del depósito revelado de la fe de la iglesia verdadera. Mantengámonos fieles a esa fe, a esa verdad y a esa iglesia. Cumplamos siempre con la vida sacramental y todos los demás preceptos de la iglesia, e intentemos vivir en santidad. Y cuando caigamos en pecado, que vamos a caer, somos materia humana caída, nos levantamos por la fe,
regresamos por el sacramento de la confesión y a comernos al Dios que vive. Pide al Señor en este día que toque tu vida en preparación al primer domingo de Adviento y más que eso, al día de la Navidad, para que al final simplemente podamos decir que Dios está con nosotros, que está de nuestra parte, ¿quién en contra nuestra? Y todo lo demás vendrá por añadidura.